espacio, en el que tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar con ustedes sobre terapias digitales y bueno, quiero que mientras damos un par de minutos más y se van uniendo el resto de personas que se han inscrito, quiero pedirles a todos que en el chat nos cuenten desde qué lugar del continente nos acompañan o desde qué lugar del mundo nos acompañan, de qué entidades en qué entidades ustedes trabajan y bueno, que aprovechemos a hacer un poco de networking y de conocernos todos aquí en el chat mientras empezamos. Este es un espacio que hemos diseñado para compartir con ustedes información que nosotros denominamos información de valor. Déjenme saber que aquí alguien me está diciendo. Ya actualicé, ya abrimos el chat para que todos puedan escribir. Les decía que este es un espacio que hemos nosotros diseñado y creado para compartir con ustedes información de valor en torno a temas que sabemos son de interés de la audiencia. Entonces, pues nuevamente gracias por estar aquí. Hola Henry, un gusto que nos acompañes desde Bogotá, hoy la fría y lluviosa Bogotá. Voy a aquí, denme un segundo, voy a hacer aquí un cambio de nombre de los invitados y simplemente, bueno, voy a darle entrada en un segundo. Yo le cambio aquí porque me aparece nuestro invitado con el nombre que no es. Yo lo organizo aquí. Muy bien. Bueno, antes de arrancar, contarles a ustedes que R.I. Margel está este año cumpliendo 10 años. 10 años de un interesante trabajo en el ecosistema de salud de América Latina. Nos encanta y este es uno de los eventos y los diferentes espacios que tenemos en el marco de la celebración de los 10 años. Nos encanta saber que está aquí Guillermo desde Perú, de la clínica Sanens. Hola también a José desde Atlántico, Barranquilla, José María Olmo desde San José, Clínica Uros. Hola, Yasmín, un gusto tenerte por acá. Moisés de Ciudad de México y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Por favor, síganos contándonos en el chat desde Argentina. También nos acompaña Romina. Bueno, qué emoción. Yo voy además de contarles que estamos cumpliendo 10 años, contarles que este espacio lo vamos a grabar, lo estamos grabando para subirlo a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Y sin más preámbulo, pues voy a dar la entrada a este especial invitado que tenemos el día de hoy. Se trata de José Miguel Cacho. José Miguel, bienvenido, un gusto que nos estés acompañando y contarles a ustedes, José Miguel es una persona que tiene una amplia experiencia en los temas de comunicación en salud. Es ingeniero de sistemas, de sistemas de información, tiene un posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un máster en Digital Business, se ha desempeñado y lo conocí yo en el mundo de ser consultor educador en temas de salud digital. Es el creador de una plataforma que los invito a todos a seguir. Ahorita se las colocamos ahí en el chat, que se llama Cura de Salud, un sitio donde se encuentra información de valor y temas muy relevantes en torno a este tema de la salud digital. Es directivo de la Asociación de Innovadores en eSalud y pues tiene más de 30 años de experiencia en temas de sistemas de información y comunicación dentro del sector de la salud. Nos acompañas desde Madrid, España, Hola, José Miguel. Hola. hola, buenos días. Buenas tardes aquí en Madrid. Buenos días a toda la comunidad latinoamericana. Buenos días, Sandra. No, a ti un gusto por acompañarnos y bueno, la audiencia es tuya, simplemente decirle a las personas que nos acompañan que todas las preguntas y comentarios, por favor, a través del chat, vamos a hacer un ejercicio donde José Miguel va a compartir con nosotros la información y vamos a ir allí introduciendo poco a poco algunas preguntas, así que por favor,
con toda la confianza, déjenos a nosotros, déjenos las preguntas en el chat. Ahí estamos compartiendo con ustedes ya la página web, el link de Cura de Salud. Y bueno, la audiencia es tuya, José Miguel. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla si me dais la posibilidad como anfitrión para poder tener una presentación. Muchas gracias. Listo. Vale, perfecto. Una presentación de apoyo. Hemos pensado junto con Sandra que una forma interesante de poder hacer esto es que también ustedes participen y que con estas, bueno, estas presentaciones de apoyo pues tengan una forma más de conocer y de saber y de educarse alrededor de tecnologías digitales en salud, que creemos que es fundamental en los tiempos en los que corren. Y uno de los temas que queríamos recoger en un principio era unos proyectos muy interesantes alrededor de lo que se ha dado en denominar terapias digitales. Voy a empezar desde un punto de vista, por supuesto, desde España y desde Europa. También hablaremos un poco de esta misma intención en Estados Unidos. Y quiero partir de una idea concreta, y es que en España desde hace 2 años aproximadamente ya se puso en marcha una estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud. Los servicios públicos digitales debían tener, según esta estrategia, una forma de poder atender a colectivos con problemas de salud crónicos. Em, Esa forma, evidentemente, estaba basado en estrategia digital y en temas digitales. Claro, hasta el día de hoy hay muchos todavía servicios que no tienen esos servicios digitales, que no los ponen en marcha. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo pueden los ciudadanos y los pacientes acceder a servicios digitales si las propias organizaciones sanitarias, ya sean públicas o privadas, no les facilitan estos? Yo creo que, Sandra, eso es algo que nosotros hemos estado viendo en algún momento dado y que el problema de ello era pues, que estas personas tenían que acceder a una serie de herramientas digitales, como pueden ser las aplicaciones, las apps de salud, para tratar de cubrir esos aspectos que digitalmente no les facilitaban esas organizaciones sanitarias. ¿Cuántas apps de salud crees, Sandra, que puede haber ahora mismo disponibles en el mundo? Más o Mm, menos. No, pues yo creo que son miles, cientos de miles. Mira, son miles, miles. O sea, si nada más pienso en el ecosistema HealthTech que se está desarrollando en Colombia o en México, pues imagínate esos números. Claro, claro. Pues bueno, según una consultora IQVIA que más o menos hizo una aproximación de la cantidad de apps de salud y de bienestar que había en las apps, en los sitios, en los stores públicos, ¿vale? Pues habría alrededor de 350.000 apps, ¿vale? Y esto es tremendo porque, claro, casi cada año se publican tantas como que se retiran, lo cual significa que esas apps no son productivas. Y a todos nos ha pasado, nos bajamos una app, tratamos de saber cómo va a funcionar esa app y luego la borramos o la quitamos porque tiene muchos defectos, no está dirigida para nosotros y hay muchas más cosas pendientes. Entonces, em, el recorrido además es muy interesante respecto a qué tipo de apps. Mira, ahí ves, Sandra, que en la parte superior, lo que está en verde, son aplicaciones para problemas de salud, ¿vale? Para la gestión de salud, que desde el 2015 pues tenían muy poco porcentaje porque el mayor cantidad de aplicaciones las teníamos para temas de wellness, para temas de bienestar. Bueno, esto ha ido decreciendo, ¿no? Y ahora ya están en un punto de casi prácticamente 50%. Y lo más curioso de todo es que la mayor cantidad de apps de salud que se utilizan y se descargan corresponden a problemas de salud mental, ¿vale? Y la segunda en concreto para diabetes. Pero vamos a ceñirnos a este tema de salud mental porque es uno de los temas claros a los cuales se han dirigido muchas de esas terapias digitales. Eh, ¿Qué oportunidad existe? Realmente, eh, mm, ¿qué es lo que les pasa a esas apps? En España y en Europa tienen una problemática. Sandra, allí en Latinoamérica, ¿por qué no funcionan esas apps? ¿Qué problema hay si es que se utilizan?
Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, no se utiliza, o sea, hay muchas, pero no se utilizan tanto. O sea, como tú lo decías en una diapositiva anterior, el nivel Ujú. de apropiación no es muy alto. Eh, Creo que hay un desafío en relación con que sean realmente recomendadas Ujú. o desde los equipos de salud, desde el personal de salud. En Latinoamérica, el personal de salud tiene el médico tiene la mayor aceptabilidad, o la información que el médico da es muy importante, entonces creo que ahí también hay unas brechas, pero también hay pues algunas que están bastante inmaduras, entonces lo que tú dices, la descarga la gente, pero las abandona rápidamente, o los esquemas de monetización pues hacen que las personas no perciban valor. Claro. Eh, Yo creo que Además que has uno no dado. sabe si hacen lo que dicen que hacen, o sea, Claro, claro. es otro tema. Es que has dado justo en los puntos a los cuales por eso existe esta oportunidad, que son las terapias digitales. Mira, cuando se han enfocado las terapias digitales, las aplicaciones y las empresas que crean y desarrollan esas terapias digitales se agrupan, o sea, en una de sus agrupaciones es la Digital Therapeutics Alliance, la Alianza de Terapias Digitales. Y allí las definen y dicen que son intervenciones terapéuticas con evidencia científica basadas en software de alta calidad que permiten prevenir, manejar o tratar un trastorno médico o enfermedad. ¿Qué están ya diciendo? Están diciendo que son aplicaciones con evidencia científica. Ahí ya sabemos que al menos la aplicación no daña. No solo eso, sino que es beneficiosa para el paciente, que están basadas por un software de alta calidad, lo cual significa que tiene que pasar algún tipo de aprobación, algún tipo de seguridad, de integración con los sistemas sanitarios y que permiten prevenir, manejar, tratar un trastorno médico. Fijaros bien que no habla de diagnosticar, porque son terapias. Aquí lo que vamos es a utilizar, a estar cerca del paciente, a prevenir, a ayudarle con el trastorno. Es lo que sería una intervención terapéutica. Y esto es muy interesante porque muchas de ellas se han dirigido hacia temas de salud mental. Vamos a ver algunos principios para que quede un poco más claro qué son las terapias digitales. Lo primero, ese software tiene que incorporar las mejores prácticas en el diseño y en la fabricación y en la calidad del software. Y en Europa hay una que es la privacidad por diseño. Estamos obligados, según nuestra legislación, que cuando se diseñe una aplicación, la privacidad forme parte desde el comienzo del diseño. Siguiente, un tema muy interesante, involucrar a los usuarios en el desarrollo de los productos y en su usabilidad. De esa manera sabremos si realmente tienen efectividad o no. Temas de seguridad, temas de privacidad. Otro tema muy importante. Se tienen que haber publicado resultados de ensayos clínicos del uso de esas apps con los beneficios que ellos tienen. ¿Vale? Y además deben ser aprobadas o certificadas por organismos reguladores si es necesario. Si en Europa tenemos un modelo en el cual tenemos que regular alguna serie de medicamentos, el software también está incluido dentro de dispositivo médico, igual que en la FDA en Estados Unidos. Y finalmente, algo muy interesante que es que recopilen esa evidencia de datos del mundo real, es decir, de su uso y del rendimiento del producto. Con eso ya nos estamos dando cuenta de que esto no es una app normal y corriente, ¿vale? Esto ya es algo mucho más elevado que tiene mucha más calidad y que tiene unas ventajas y unas desventajas. No las vamos a mirar todos, pero es claro de que si yo quiero utilizar una terapia digital, un software, para acompañar un problema, por ejemplo, de insomnio, pues puedo reducir el efecto o el uso de un medicamento, ¿vale? Con lo cual, pues ahí tenemos unos beneficios. Podemos acceder más fácilmente a los pacientes, podemos minimizar costos, etcétera, etcétera, ¿vale? Como esta presentación va a estar disponible para todos los que nos oyen, la podrán ver en detalle. Tampoco nos vamos a pues bueno, pues ir al detalle de todos estos temas, ¿vale? Ahora, el ejemplo, la pregunta, Sandra, ¿crees posible trasladar este ejemplo que vamos a ver ahora que se está realizando en Europa a Latinoamérica?
Bueno, tú me dirás, explorémoslo y y te diré, no quiero ser spoiler aún no ser un spoiler de la presentación. Pero creo que Vale. esa es la gran pregunta para el final de esta sesión para los participantes. Si Claro, toda claro. Lo que esta es, experiencia que hay en Europa la podemos trasladar y de qué forma a América Latina. claro, yo, sin hacer spoiler, creo que la necesidad está ahí, ¿no? Quiero decir que también mercados latinoamericanos, proveedores sanitarios latinoamericanos, etcétera, etcétera, podrían ver con buenos ojos que esto se produjera, ¿no? Y que esto fuera hacia adelante. Vamos a ver poco a poco cuáles son las etapas, ¿vale? Y vamos a ponernos en el ejemplo paradigmático en Europa que fue Alemania. Alemania fue el país más atrevido. Hace 3 años decidió cambiar toda su legislación e incluir unos procesos que ellos los llaman fast track, ¿vale? Unos procesos de acreditación de aplicaciones de terapias digitales, ¿vale? Ellos decían, vamos a tratar de que los médicos receten aplicaciones a nuestros pacientes, ¿vale? Para eso vamos a crear un circuito de aprobación, pero les voy a pedir a las aplicaciones que tengan una serie de cosas. Antes de que me las presenten, esa aplicación tiene que ser un dispositivo médico en la Unión Europea, es decir, tiene que ser considerada como un dispositivo médico en el reglamento, con una clase de riesgo, etcétera, etcétera. Aquí en Europa, para que un software se considere dispositivo médico, tiene que haber demostrado su seguridad y su desempeño clínico mediante ensayos clínicos, ¿vale? Con lo cual ya además van con los temas de seguridad, pero también los temas de beneficio para el paciente. Entonces, estas aplicaciones, que las llamó DIGA, pues lo que pretendía el gobierno y lo que pretende es que sean utilizados por el paciente, o bien solo o bien con el proveedor, ¿vale? Con el médico o con el profesional, ¿vale? Que fueran dirigidas a él. Y para eso creó un modelo en el cual él recibía esa aplicación y le solicitaba una evidencia. Además de la que ya traía, le solicitaba una y le decía, de acuerdo, tú dices que tu aplicación hace tal cosa, demuéstramelo, durante 3 meses vas a ponerte en marcha y me vas a, pasado esos 3 meses o el tiempo acordado legislado, me vas a traer cuál es la evidencia. Te voy a incluir en una lista preliminar y si no, si ha funcionado, en una lista definitiva, ¿vale? ¿Cuántas aplicaciones creéis que hay en Alemania ahora mismo que estén incluidas? Hay ni más ni menos que 45 aplicaciones que además son reembolsadas. Es decir, que hay un modelo detrás, hay un acuerdo de precio para que para el paciente, ya que eso, para el ciudadano, ya que es público, el sistema en este caso es el sistema de salud público alemán, el que lo pone, es gratuito, pero se le paga, por supuesto, al desarrollador de la app, a las empresas correspondientes, se le paga por cada una de las recetas o de usos que se esté realizando por el paciente. A mí, 45 aplicaciones me parecen una barbaridad. No sé qué es tu opinión, Sandra, pero a mí me parecen muchísimas aplicaciones. Claro, es interesante, son muchas, pero comparadas con las 300.000, Claro. no. Claro, aunque no todas las 300.000 No, serían digas, o sea, creo que de eso vamos a hablar ahora más adelante, correcto. ¿cierto? Están en el ecosistema, pero no son. Pero sabes que me parece muy interesante es que ya haya un país donde se hayan generado los mecanismos para incorporar esto dentro del arsenal terapéutico que se tiene por parte de los equipos de salud. Y obviamente que haya un Correcto. pagador porque está en el marco del sistema de salud, de lo de la seguridad social. Entonces, claro, es un número muy interesante, pero si uno lo ve en volumen, pues todavía hay un camino por recorrer, pero creo que aquí viendo el tipo de aplicaciones que hay en los diferentes o las diferentes necesidades de salud que resuelven, creo que aquí también hay unos elementos interesantes pues de analizar. Sí, Hay está desde, claro que lo que no podemos es compararlas con todas las aplicaciones. En esas 300.000 había aplicaciones de bienestar y había aplicaciones que eran de otro tipo. Y estas son aplicaciones de uso de terapia, ¿vale? Para el seguimiento o para el consejo al paciente, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionan. Pero es que, claro, es un éxito. Tal es el caso que Francia
pues ha copiado el modelo prácticamente, ha hecho un modelo más o menos de aprobación similar, pide certificación, pide tal, pide evidencia y al final hay un reembolso además en un porcentaje, bueno, son variantes, ¿vale? Pero lo hacen, pero Bélgica también lo ha hecho. En este caso, Bélgica tiene 3 etapas. Primero pide que esté certificada como dispositivo médico, después que esté interoperable. Evidentemente, todas estas aplicaciones deben estar conectadas con los sistemas de salud de alguna forma, ¿vale? Y luego, pues que haya una evidencia, ¿vale? Y e incluso otros países. UK lo está haciendo por su cuenta y Estados Unidos también. Y aquí vamos a ver el tema de Estados Unidos, que me pasaste tú, por cierto, esta misma transparencia de Estados Unidos, porque es curioso, porque claro, en Estados Unidos la mayor parte es aseguradora privada, con lo cual, pues, bueno, pues ahí ya no es eso de, bueno, se asume por el pagador, aquí el asegurador privado o el pagador privado decide si coge o no coge la terapia y decide si a sus profesionales les deja o no les deja que recetar la terapia. Y este es el caso, por ejemplo, de Per Therapeutics. Per Therapeutics fue la primera empresa que generó una terapia digital en Estados Unidos en 2017 y ha tenido un recorrido de regulatorio, de comercialización, de buscar alianzas, etcétera, etcétera, durante todos estos años y hace apenas unas semanas ha quebrado. Ha quebrado porque los pagadores privados, aunque veían el beneficio, tenían la potestad, evidentemente, de contratarla o no contratarla, de dejar que lo atiendan a 1000 pacientes o a 150. Ellos elegían. En cambio, dentro de un modelo público, es el propio profesional el que dice se receta esta aplicación a este paciente, ¿vale? Es la diferencia. Ahora mismo tenemos 45 gigas en Alemania, tenemos 9 aplicaciones en Inglaterra, 2 en Escocia, 5 en Francia. Todas estas están abonadas por el pagador público y están reembolsadas a los, desarrolladores. Pero no solo ahí. Australia, China, Japón, Corea del Sur, es decir, vamos creciendo sobre todo en este concepto, en el de terapia. ¿Qué crees que pueden José hacer Miguel, estas perdóname, terapias? Dime. perdóname antes de eso, hay una pregunta que creo que corresponde como al bloque anterior, la hace Eder Sí. Guillermo y nos pregunta si hay estándares para acreditar o certificar estas terapias en aplicaciones que sean con fines diagnósticos o de seguimiento. Las que vimos, creo que la mayoría son de seguimiento, pero él pregunta si hay con fines diagnósticos o monitoreo de pacientes. A ver, esas aplicaciones lo que ocurre es que no son recetadas por los profesionales, ¿vale? Al paciente. Estamos hablando de aplicaciones, apps que se le recetan al paciente porque tiene, por ejemplo, un problema de insomnio, como veremos posteriormente. Entonces le dicen, en vez de medicarte, vas a utilizar esta aplicación. Lo que me está preguntando este amable espectador es qué pasa con aquellas aplicaciones de seguimiento, etcétera, etcétera. Bueno, sí, evidentemente, cada servicio de salud tiene la potestad, en el caso de España y cualquier otro, de contratar un sistema que le permita pues, la monitorización de pacientes en el hogar, etcétera. Pero estará dentro de sus servicios propios, como puede ser servicio hospitalario, pues para atención en el hogar o seguimiento de pacientes crónicos. Es decir, son otro tipo de sistemas distintos, ¿vale? Y para esos, pues cada entidad se supone que lo que hace, sobre todo las privadas, es valorar cuál es la rentabilidad, el precio y el modelo que tiene con ese desarrollador de software para, pues bueno, pues generar ese mercado. Pero son dos cosas distintas, ¿vale? Muchas gracias. Pues continuamos. ¿Qué pueden hacer estas terapias digitales por los pacientes? Bueno, pues vamos a ver los ejemplos, ¿vale? De forma más o menos rápida. Por ejemplo, el NICE británico, que es ese organismo que verifica que toda la tecnología que está dentro del NHS, pues es válida. Pues a esta aplicación que se llama Sleepio, pues le ha recomendado que a los profesionales que la receten y que ya no den tanta benzodiazepina,
que no les den tantas pastillas, que le quiten esas pastillas y a cambio le incluyan dentro de un programa digital de 6 semanas con una terapia cognitiva conductual y con un terapeuta. Generalmente estas aplicaciones de terapias cognitivas suelen ser acompañadas además por un seguimiento con un profesional. No se trata de que la aplicación lo haga todo, pero sí hace ciertas partes. ¿Y cuál es la evidencia? Pues ellos presentaron hasta 13 ensayos clínicos que demostraban que se conciliaba el sueño en un más del 80% de los pacientes y que reducían el tiempo despierto de los pacientes, ¿vale? Y además había evidencias en insomnio en mujeres embarazadas, en presencialidad, temas de absentismo laboral, etcétera, etcétera. Este es un claro ejemplo de un organismo que dice, prefiero que se utilice una aplicación, en este caso una terapia digital, que utilice un medicamento. Estas son unas capturas de la aplicación, para que veáis que es una aplicación pues, con su usabilidad, con sus dibujos, muy fáciles de acceder, etcétera, etcétera. Otra, por ejemplo, de Praxis. Esta es una aplicación, obviamente, o una terapia digital para la depresión, ¿vale? En función de unos algoritmos, se crea un recorrido para el paciente que tiene un estado de depresión, se le evalúa y al mismo tiempo pues, hay unos ejercicios, hay un diario, hay una comunicación por correo electrónico o por mensaje de texto con el médico, con el terapeuta, ¿vale? Y ahí veis, por ejemplo, pues unas captura de estas mismas pantallas, ¿vale? En el cual, pues bueno, pues el mismo paciente está ayudándose de esta aplicación para mejorar su estado de depresión. Otra más, por ejemplo, esta está dirigida en concreto a los síntomas de fatiga en la enfermedad de esclerosis múltiple. También es otra terapia cognitiva conductual que, bueno, pues trata de que mediante este tipo de terapia, pues reducir los síntomas de las fatigas en las personas y mejorar la calidad de vida. Todas llevan sus evidencias correspondientes de que es así. Incluso en Estados Unidos es ya muy conocido este videojuego para el trastorno de hiperactividad, el Endeavor RX, en el cual se ha comprobado efectividad, ¿vale? Para mejorar la atención de los niños. Y este es un videojuego. También se puede incluir perfectamente dentro de una terapia digital. ¿Qué te parece este tipo de aplicaciones? Que no solo están para el tema de salud mental, pero sí están mayoritariamente enfocados. Casi más de la mitad de las terapias digitales están relacionadas con la salud digital y son las que os he traído. Pues mira, a mí me parecen muy interesantes. Creo que hay un gran desafío y es el hecho de que las aplicaciones puedan convertirse realmente en una terapia digital, que significa que detrás tienen que tener la evidencia suficiente, porque además es el principio de no hacer daño, sino Correcto. hacer bien a la persona. Entonces, creo que ahí hay un camino interesante por recorrer que tiene también que, bueno, de pronto al final podrá haber algunas personas de la audiencia que tengan inquietudes sobre el tema, pero creo que mejor dicho, el camino está allanado también por lo que están haciendo en Europa. Tú me preguntabas hace un rato, la necesidad existe. Aquí cada rato en la región la pregunta es cómo hacemos para armar ensayos clínicos, como si nosotros somos emprendedores o tenemos una app, cómo logramos que haya o tener el acceso a la población para pilotear o para hacer los estudios y los análisis. Eso es como otro problema que hay en la Ujú, región. ujú. Em, pero pues yo creo indiscutiblemente que aquí hay un elemento que puede acompañar y complementar ese arsenal terapéutico que tienen los profesionales. Es como yo lo veo. Sí, está claro. Has dado una de las claves también, que es esa, es la dificultad que tienen las empresas para realizar esos ensayos clínicos, que tienen un coste, que hay que reclutar pacientes, que hay que presentarlos, que tienen una duración, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí hay más de ecosistema, de ser capaces de encontrar esos mecanismos y esas ayudas económicas muchas veces para tratar de elevar tu aplicación al estadio ese, al estadio de ya tengo la evidencia y a partir de ahí, pues bueno, pues las cosas van mejor. Pero es cierto que eso sería incluso otro día, podríamos hablar de este tema de emprendimiento y de este tema de emprendimiento digital, de cómo se está haciendo en España o en Europa, de todo esto que en Latinoamérica también hay
Hay realmente pues, muchos centros y mucha actividad. Bueno, vamos a ver qué opinan los profesionales y los pacientes. Bueno, se hizo una encuesta a mediados de 2022 entre los médicos. Estos son médicos de atención primaria, médicos generales, son los que recetan estas aplicaciones. Sobre la opinión sobre DIGA, ¿no? Ahí tengo unos resultados, pero vamos a un resumen para no andar confundiendo mucho con datos. De todos los encuestados, casi el 90% de los médicos sabían que sí podían recetar esas aplicaciones, con lo cual la parte de comunicación de usted como médico puede hacerlo, estaba ya hecha. Médicos a favor de estas aplicaciones digitales, el 67%, lo cual de los encuestados no está nada mal. Los médicos que lo habían recetado consideraban que las apps habían sido útiles o bastante útiles en un 83%. Tenemos éxito por parte de los médicos y, sobre todo, lo que más agradecían era que mejoraban el cumplimiento o la adherencia a una terapia, ¿vale? ¿Cuáles eran los resultados mejorables? Ahora, luego vamos a ver otros. Pero un tema muy claro y muy importante, y lo hemos estado hablando en otro momento, Sandra, es que solo el 22% de los médicos que sabían que podían recetar una app confiaban en saber asesorar adecuadamente a los pacientes en el uso de esa aplicación y de por qué hacerlo. Hay un gap clarísimo de educación digital, de comunicación, de saber explicarle, de saber cómo funcionan, etcétera, etcétera. Vamos a los resultados finales, que era lo que decíamos también, ¿vale? Y si quieres volvemos luego sobre ese apartado. Claro, ¿cuántas recetas se habían hecho en el 2022? Pues se habían recetado 125.000 aplicaciones, o mejor dicho, se habían recetado 125.000 veces una terapia digital. Claro, solo lo habían recetado el 4% de los médicos alemanes, ¿vale? Muy pocos médicos, para mi gusto, bastantes aplicaciones. 125.000 aplicaciones son bastantes. Y la satisfacción en los resultados clínicos para los pacientes que la habían utilizado, que esto es muy importante, eran un 63% y aún así eran optimistas y casi el 86% las volverían a utilizar de nuevo. Es decir, estamos comenzando. Hay pocos, esto es del año pasado, ¿vale? Ahora mismo hay más de 150 aplicaciones esperando ser aprobadas, con lo cual, si venimos aquí el año que viene, traeremos, si hay nuevas encuestas, traeremos nuevos números. ¿Son un éxito o no? Bueno, pues hay un poco de todo. Si ves que solo es el 4% de los médicos, pues tampoco podrías decir que es un gran éxito. Pero a mí sí me parece que 125.000 aplicaciones son realmente muchas. Y yo creo que esta era lo que os quería contar y lo que queríamos hablar, Sandra. No sé si se te ha quedado algo que te gustaría. Sí, tengo dos temas para enfatizar y poder traer un poco algunas de las preguntas del público y saber si tienen ustedes preguntas o comentarios. El primero es, creo que mi cámara, ahí está. Creo que el primer tema tiene que ver con ese nivel de médicos que ya las están prescribiendo. Y conversábamos antes de este webinar que allí aparece toda una necesidad de ese mismo proceso que se hace con la visita médica para el tema de medicamentos para este tema, pues porque se necesita que que el profesional de la salud conozca, eh, o sea, conozca la terapia digital, confíe en la evidencia, conozca cómo funciona, pueda recomendar o que haya un proceso de enrolamiento del paciente para que efectivamente funcione. Entonces, allí se abre toda una necesidad y todo un campo de acción adicional para los visitadores médicos, ¿sí? Sí, O espacios de interacción con los profesionales de salud para ese tema. ¿Tú qué opinas de eso y qué estrategias deberían usarse con esa lógica? mira, las encuestas que también había para las empresas que tenían esas terapias digitales, porque al final es un puesto de mercado, es lo que tú estás contando. Aquí tienes 14 aplicaciones, el médico va a elegir una. Entonces, las empresas estaban bastante contentas al respecto de que tenían todos los medios para poder informar adecuadamente a los profesionales sanitarios al respecto de su aplicación.
¿vale? También es verdad que, claro, ese sería hemos cambiado el visitador médico farmacéutico laboratorio por visitador médico empresa de tecnología digital, ¿no? Pero no estaban descontentos con ello. Yo creo que eso es una labor de equidad, es decir, al final estás eligiendo una serie de aplicaciones, tienes que dejar que los profesionales conozcan esas aplicaciones. Y eso es una parte de educación y una labor de formación que yo ya la veo un poquito más complicada, ¿vale? Porque, como bien todos sabemos, los profesionales sanitarios tienen su corpus de entendimiento. Lo suyo es medicina, no es informática, no es software, no es esas cosas, ¿vale? Pero poco a poco tenemos que hacerles entiéndeme, habría que tratar de conseguir que todos esos profesionales pues fueran mucho más susceptibles para poder hacer eso. Mecanismos, yo creo que Alemania lo ha estado haciendo muy bien, ha conseguido que se recetaran muchas más, yo creo que de las esperadas, y sí es cierto, hay una parte de concienciación y una parte. Y no nos olvidemos de otro tema que no sé si lo vas a sacar, pero ya me adelanto yo de él, que es que estas aplicaciones están dirigidas ya a una serie de pacientes, pero en concreto esos pacientes deben tener una cierta capacitación, una cierta conocimiento digital. Y eso, pues tenemos ahí un ligero problema al respecto de la equidad o de la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios, ¿vale? Eh, es un tema que yo creo que daría para otro seminario distinto alrededor de cómo conseguimos o cómo hacemos para que los pacientes puedan llegar a tener acceso a este tipo de herramientas, ¿vale? Pero yo creo que son las dos o tres dificultades que estoy viendo. La parte de dejemos que informar adecuadamente a los profesionales sanitarios al respecto de las aplicaciones. Has comentado el tema de la validación. La validación, al final, date cuenta que tanto en España como en Europa es la misma agencia que certifica un medicamento, certifica una aplicación móvil, ¿vale? Con lo cual, si la evidencia está para un medicamento, la evidencia y además tiene que ser demostrada mediante, pues eso, pues evidencia clínica fehaciente que está ahí, con lo cual yo creo que es un reparo que poco a poco se irá acabando. Entonces, esa parte de formación a profesional y de tratar de que llegue a los máximos pacientes posibles, yo creo que son los dos grandes retos. Tú mencionas algo que nos está preguntando Isabel Cristina y ella pregunta sobre el proceso de prescripción. Entonces, tú lo mencionas, el proceso de prescripción implica, primero, que como terapia digital, pues que se entienda o que tenga la categoría real como terapia digital. Y yo ahí quiero hacer un énfasis importante y es, no es una terapia digital porque yo como dueña de la app digo que es una terapia digital. Mm. O sea, es una terapia digital porque hay un tercero de nivel gubernamental que está reconociendo que a partir de la evidencia que se tiene de los resultados o sí, de los resultados de la app, se puede categorizar como terapia digital. Entonces, creo que ahí hay un ejercicio, un elemento importante y es, podemos tener una aplicación para, por ejemplo, el tema de apnea de sueño o de insomnio, que una app que esté en la categoría de wellness, o sea, está en la categoría de algo que te ayuda a bienestar y a sentirte mejor, que en la medida en que empieza a tener evidencia y resultados, puede ser algo que se puede recomendar por un profesional de salud, pero creo que una cosa es recomendar y otro es prescribir, ¿sí? Sí, sí, sin duda, sin duda, sin Sí, duda. o sea, y De aquí hecho, de hecho, habrá médicos que me corrijan en el chat. Y otra cosa es prescribir, porque prescribir es, digamos, cuando operativamente yo como profesional de salud lo estoy diciendo que debes usarlo. sí, sí, es así. Yo creo que eso es una labor de los servicios de salud. O sea, tal como está funcionando ahora mismo, la prescripción tiene que estar incluida dentro de del servicio sanitario, ¿vale? O sea, si prescribe una aplicación de salud, tiene que tener la misma validez que la prescripción de un medicamento o la prescripción de una prueba, etcétera. Eso es completamente distinto a que haya una serie de aplicaciones que tu profesional sanitario te aconseje que utilices. Pero esas aplicaciones, ahí es donde entramos ya en el tema legal. Si esas aplicaciones se dedican a una serie de cosas, como puede ser diagnosticar o hacer un seguimiento, esas aplicaciones deben ser dispositivos médicos.
deben pasar esa validación. Y por eso hay muchas aplicaciones de wellness que no quieren entrar en ese terreno, ¿vale? Quieren quedarse sencillamente con consejos, con temas de orientación, temas de educación, y con eso es suficiente. Y un profesional médico te puede decir que mires esta aplicación, que es estupenda y que te va a dar unos vídeos estupendos para controlar tu nivel de, pues eso, de insomnio, pero no te la receta para tu enfermedad, ¿vale? Con lo cual, yo creo que esa distinción está ya bastante clara y es evidente, al menos en Europa, y es muy clara. Aquí estamos terminando de entenderla. em, y en última, si es una prescripción, la pregunta de fondo es, ¿debería correr a cargo de la seguridad social en los sistemas de salud o debería ser del gasto de bolsillo de las personas? Sí, pues es otra discusión para otro webinar. Vamos sacando como 4 webinars aquí para que conversemos. Pero en últimas, pues depende el posicionamiento que quiera darle el fabricante, ¿sí? O sea, de dónde quiera ponerlo. Pero creo que el proceso de prescripción queda claro. Hay una pregunta que también nos hace Isabel Cristina y es, ¿tienen que estar aprobados por los entes gubernamentales? La respuesta es sí, para que sea Sí. categoría de terapia digital que parte de que se entiende como un dispositivo médico, pues necesita tener aprobación del ente gubernamental, del INVIMA, del que corresponda en cada país. Ujú, Aquí en Colombia el tema aún no existe. Es decir, ujú. esa hoja de ruta que nos mostraba José Miguel de lo que está pasando en Europa, Bélgica, Reino Unido, Francia, a partir del pionero que fue Alemania, aquí todavía no. Aquí nuestra y voy a hablar de una noticia para ser objetiva de nuestra agencia reguladora en el tema de medicamentos y dispositivos. Apenas está tratando de ponerse al día en algunos temas que tiene muy atrasados en lo que ya venía haciendo. Entonces, estos temas aún no están en Colombia, eh, pero es algo que hay que darle discusión, ¿sí? Y que hay que traer en esos procesos de innovación. Es más, Bueno, aquí, Sandra, es dime. que hay dos niveles. Está el nivel europeo, es decir, cualquier aplicación que sea o cualquier sistema de información, para ser más exacto, cualquier software, cualquier algoritmo que en Europa que haga un diagnóstico o haga una predicción o haga un seguimiento o aconseje a un profesional sobre algo, tiene que ya ser validado como dispositivo médico. Eso lo primero de todo. Y luego, Alemania lo que dijo es, bueno, pues hay ciertas aplicaciones que además yo las voy a ver la evidencia, ¿vale? Y esas son esas terapias digitales. Les voy a pedir primero que sean dispositivo médico, pero después me va a demostrar de que es verdad de que reduce el insomnio porque la quiero recetar. Porque lo que quiero es mejorar la salud de mi paciente, de mi ciudadano. Entonces, incluso están estos dos niveles. Por eso, eso que veías antes de ese fast track, ¿vale? La primera que le piden es, tiene que usted estar certificado como dispositivo médico en Europa. En Inglaterra lo suyo y la FDA, pues, lo correspondiente. Claro, digamos que en este momento en América Latina no existe esa categoría Ujú, dentro del marco regulatorio. Sí existen las apps, sí claro, existen las soluciones y sí existe el uso de ellas por parte de los pacientes o de los ciudadanos o algunos profesionales de salud que las recomiendan o algunas entidades de salud. Entonces, si bien no se prescriben, sí se recomiendan, ¿sí? Y ahí tiene que ver con el nivel de confiabilidad, de confianza que hay. Bueno, de eso podríamos hablar varias cosas. O sea, creo que el mensaje que quiero dejarles es, no están hoy en el arsenal terapéutico en América Latina, es algo que debería pasar, que tarde que temprano, ojalá más temprano que tarde pase, porque obviamente esto tiene un impacto muy grande en el manejo de pacientes crónicos, o sea que hay unas lógicas supremamente interesantes que ojalá pudiéramos nosotros como región traer, eh, pero entre tanto, pues creo que hay que conocer, hay que entender, y si estamos del lado de los fabricantes, hay que buscar validar y hay que buscar sustentar, a menos que uno quiera quedarse en el mundo de soluciones wellness y pues sí, claro. recomiéndame y demás, y pues con las lógicas que eso tiene. Em, También hay que mirar una perspectiva, Sandra, y es que estas empresas no son empresas de nicho alemanas, algunas sí.
Algunas son multinacionales, es decir, esa misma aplicación que funciona en Alemania puede ponerse en marcha en Colombia, porque ¿cuál es la garantía de esa aplicación? Pues que tiene certificado médico en Europa o que está aprobada por la FDA o las dos cosas, con lo cual Claro, ya tienes la evidencia. Otra cosa es claro. que tú, como servicio sanitario, quieras entrar en recetarla o no solo aconsejarla, etcétera, etcétera. Pero Alemania dijo, yo quiero apostar por tener aplicaciones que mejoren la vida de mis ciudadanos. No les voy a aconsejar su uso, no, les voy a recetar. Bueno, perfecto. Y los demás países siguen hacia adelante con esa idea. Pero Claro, que tengan muy las claro de que esas aplicaciones se pueden utilizar en Colombia, en Chile, en México, en Perú, en cualquier sitio, y que tienen la misma evidencia científica que la que depositamos en Europa o en Estados Unidos. funciona, haciendo la analogía, funciona como en el tema de los medicamentos. O sea, un medicamento con evidencia aprobado Correcto. por la FDA. O sea, la primera pregunta que uno hace para a cualquier dispositivo o medicamento en América Latina es, ¿tiene FDA? Entonces, si tiene FDA, dice, "Ah, ya por allá alguien con cierto rigor la revisó, entonces venga, nosotros aquí hacemos lo local". Sí, pero ahí esa es la lógica. Yo no conozco ningún, bueno, no sé, voy a investigar, ningún medicamento o dispositivo que se haya aprobado primero en alguno de los entes de América Latina y después en FDA. O sea, para nosotros la lógica viene desde FDA. Pero mira que nos hacen dos preguntas, hay varias preguntas muy interesantes aquí en el chat. Una tiene que ver con humanización. Nos está contando aquí, oh my God, se me perdió, Tania, de su experiencia de una app para manejo de pacientes oncológicos, donde hicieron algunos pinitos y algunos avances, pero finalmente el proceso no avanzó porque por el tema de perder la humanización. ¿Algún comentario sobre eso, José Miguel? Muy pocos. Yo creo que es un estudio completamente en paralelo. Es muy difícil, yo lo reconozco, es muy difícil. Y volvemos un poquito a lo que estábamos diciendo. Si ya tenemos algunos problemas para que no todos los Mm. ciudadanos sean capaces de utilizar aplicaciones o software en general, ¿vale? Y ya con eso estamos creando, por así decir, dos niveles. Luego tenemos el nivel de que hay personas que no quieren utilizar esas aplicaciones, que sencillamente no las quieren, que quieren su comunicación con su médico y tienen todo no el derecho, es que es así y se tiene que mantener. Esto no es sustitutivo de nada, ¿vale? Con lo cual, lo único que es un complemento para llegar a aquella población que puede utilizarla y que considera que va hacia adelante. También es verdad que eh, hay que entender si estamos hablando de pacientes oncológicos, no es lo mismo que personas que padecen insomnio, ¿vale? Los niveles son distintos, con lo cual no es la misma, ni la misma empatía, ni la misma necesidad de contacto con los profesionales. Yo creo que es algo que va a ir en paralelo y va a seguir siendo en paralelo, pero mi mensaje es ese, de que esto no va a sustituir nada, es un complemento. En todo caso, se hará con aquellas patologías o aquellas personas en las cuales pues, sea mucho más fácil y no haya estos problemas de humanización o de una falta de contacto y de empatía con el paciente. Nos hacen una pregunta interesantísima desde Perú. Sheila y nos pregunta si conoces algún reporte de incidentes o eventos adversos, o sea, el tema de seguridad de paciente con este tipo de terapias. No las conozco, pero seguro que hay. No las conozco, pero seguro que hay A- algún reporte a ese respecto. No, pero También, además funciona como el tema de tecnovigilancia, o sea, sí, sí, lo la mismo, misma lógica de seguridad de paciente y de riesgos, la como cuando misma, tienes un catéter la misma. o un equipo. La Bueno, misma. Lo que hay que entender también es que todo esto tiene que estar acogido dentro de un entorno legal en el cual esté claro cuál es la responsabilidad de cada persona o de cada actor dentro de estas aplicaciones, ¿vale? Si una aplicación falla, ¿de quién es el problema? Si un algoritmo no funciona, ¿de quién es el...? ¿Vale? Pero seguro que hay un registro, seguro. También creo que la cantidad de líneas de entradas o de avisos a ese registro, creo que es poca o realmente debería ser poca. debe haber toda Pero una cultura y todo un proceso tal cual como existe en Pharma. correcto. Con el tema de seguridad.
Nos De pregunta hecho, Juan de hecho, Carlos, dime. y solo te apunto una cosa, con el tema de los algoritmos, que es mucho más complicado todavía, porque claro, los algoritmos van creciendo, van reentrenándose, van cambiando, ¿vale? Se puede aprobar un algoritmo hoy, pero tenemos que seguir haciendo pruebas de ese algoritmo pasados 6 meses, un año, a ver si sigue funcionando igual, porque a lo mejor ya no funciona, ¿vale? Entonces, esos mecanismos de verificación, igual que se le hace con cualquier otro medicamento, hay que hacerlo con los sistemas de información, lo mismo. Interesantísimo. Juan Carlos Araya nos pregunta, ¿cómo se aplicaría el tema de terapias digitales o cómo se aplicaría en relación con el compliance que existe en Pharma, con toda esa lógica de compliance que hay en Pharma? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que son dos temas independientes. En realidad, yo creo que Pharma no sería un participante más de esas experiencias, por así decir, ¿vale? Apoyaría las experiencias porque le interesaría tenerlas, etcétera. Ahí hay una vertiente y es Pharma, ahora mismo, que yo sepa, puede ser así, no apuesta por crear terapias digitales ellos mismos, ¿vale? Están esperando las terapias digitales, estas aplicaciones están fabricadas por desarrolladores de software con sus equipos médicos correspondientes, pero es ajeno a Pharma. Cuando llegue el momento, Pharma, con todo la tranquilidad o el sosiego que suele ir Pharma a la hora de hacer las cosas y de ir despacio, sabrá qué es lo mejor para ir. Pero bueno, Pharma, igual que está haciendo investigación con pacientes o de medicamentos para verificación, podría hacerlo perfectamente ahí. Pero ahora mismo yo creo que no es el objetivo de Pharma. También digo que sí las está vigilando absolutamente de cerca, porque al final son terapias para ciertos pacientes con ciertas patologías que tienen interés Pharma en ellos, eso está claro. Mira, yo creo que ese tema es un gran tema al que no hay que perder de vista porque si bien, o sea, pensaría uno que Pharma no tiene eso en el scope directo, sí está de alguna forma, porque ya hay equipos dentro de las Big Pharma viendo y entendiendo y armando y tratando de estructurar y de entender el ecosistema. De parte, por ejemplo, de los grandes jugadores en el tema de dispositivos médicos, como por ejemplo Boston Scientific, ellos tienen toda una línea de trabajo en el tema de terapias, o sea, en el tema de innovación en salud, Sí. que tiende a complementar el portafolio con soluciones de este tipo. Ujú. Entonces, digamos, puede que no sea que todos estén migrando allá, pero yo creo que es algo que está en el radar, tal vez no como prioridad inmediata, Totalmente, pero totalmente. está. Totalmente. De las experiencias y de las iniciativas digitales, totalmente. Ha escrito, que lo acabo de ver, José María Olmo al respecto, diciendo que Pharma está interesada en terapias híbridas, en las cuales acompañan a medicamento estas mismas terapias. Con lo cual, bueno, es interesante. Es decir, si realmente tiene más potencia una terapia de un medicamento acompañada de un software, pues evidentemente Pharma estará encantado de que su medicamento vaya acompañado de un software, si es que realmente da mucha más respuesta y mucha más valor para el paciente, ¿no? Con lo cual es interesante, es interesante. Bueno, Juan Carlos nos da una aclaración frente a la pregunta que tal vez no la expresé yo adecuadamente y es si en digital, con este tema de terapias digitales, aplicaría el tema de compliance tal cual como se hace en Pharma. Yo creería que sí, Yo sí. creo que sí, pero me reservo la opinión porque no soy capaz de, prefiero, yo creo que sí, evidentemente, funciona igual, aplicaría de la misma forma. Vale, muy bien. Dos preguntas para cerrar. Que aquí en el chat ha habido toda una conversación paralela que me encanta que esto pase en estos Me espacios. alegro, me alegro. Bueno, primero un comentario que nos hace la doctora Sandra Gallegos. Doctora, un gusto que nos acompañe. Dice que esas terapias digitales tendría que ser parte de las tecnologías en salud reconocidas por la regulación nacional para que estén cubiertas dentro del sistema de salud. Y ese reconocimiento implica tanto los permisos como los de las agencias reguladoras, como la decisión de los aseguradores o de gobierno de incluirlas, como pasa en España, y de reconocerlas para el pago. En Bueno, y España la última, todavía no pasa, ¿eh? En España todavía no ¿en España en pasa. qué Es punto más, están? en España, fijaros, en España
En España se está poniendo en marcha la validación de la telemedicina como acto clínico, ¿vale? Ahora mismo se está realizando, pero se realiza, digamos, alegalmente. No está dentro de los actos profesionales de un médico, ¿vale? No está incluido la telemedicina, pero bueno, llegará. Y las terapias digitales, pues tendrá que ser pues, un añadido más dentro de los servicios que puede estar y que pueden dar un proveedor sanitario. Eso está claro y tiene que entrar dentro de la legislación y tiene que cumplir con toda la ordenanza legal. Eso está Muy claro. bien. Una última pregunta. Em, si el tema, mejor dicho, si todo este contexto de terapias digitales, pues se puede aplicar en atención primaria o lo que nosotros llamamos primer nivel de atención, y si hay algún estudio, evidencia que podamos compartir, algo que tú puedas mencionar. Dijiste varias cosas durante la presentación y sé que ahí había varias referencias, pero no sé si en relación con este tema de atención primaria quieras mencionar algo. Sí, los médicos que están recetando en Alemania estas aplicaciones son de atención primaria, son médicos de familia, médicos generales, ¿vale? Porque están dirigidos a ese tipo de pacientes, no son médicos especialistas respecto a la evidencia, a ver, el único problema es que la web está en alemán, la del ministerio, bueno, la de los DIGA, ¿no? Pero todas las aplicaciones tienen que demostrar su evidencia y si vas rastreando a cada una de ellas, ellos puedes encontrar los papers con las evidencias realizadas de cada una de las aplicaciones, de los ensayos clínicos que se han realizado para tener esa evidencia. Entonces, la respuesta corta, sí, y sobre todo están dirigidas a atención primaria, a médicos de familia, médico general, y evidentemente tiene que ser pública ese ensayo clínico realizado, ¿vale? De alguna forma se va a tener que poder acceder a esos, pues bueno, pues a esos resultados. Pues José Miguel, como siempre, una conversación absolutamente interesante, enriquecedora, siempre se aprende y se aprende un montón. Muchas gracias a ti por tu tiempo, a los participantes decirles, invitarlos a que sigan la web y toda la plataforma que tiene José Miguel que a través de Curae Salud. Al final de este espacio tendremos una breve encuesta que les agradecemos nos diligencien. Para nosotros es muy importante conocer qué quieren que siga pasando en estos espacios, qué temas son de interés para ustedes, cómo podemos sumarles a ese proceso de alfabetización digital. Entonces, primer aviso, ese tema. Segundo aviso, en RI estamos cumpliendo 10 años este año y queremos recibir de ustedes sus videos, sus comentarios frente a esos 10 años que estamos cumpliendo. Entonces, si se deciden a grabar un video corto diciéndonos para ustedes qué significa, cuál ha sido la contribución de RIA al ecosistema de la salud conectada durante estos 10 años, bienvenidos, déjenoslo saber, háganoslo llegar por correo o a través de redes sociales. Estaremos ahí eh, fortaleciendo ese proceso de comunicación sobre lo que significan los 10 años de RIA. Y por favor, diligencien la encuesta. José Miguel, espero verte pronto. Tenemos para ustedes unas estrategias muy interesantes que ya conocerán más adelante y que desarrollaremos en forma conjunta con José Miguel. La presentación, o sea, más que la presentación, tendrán acceso a la grabación que colocaremos al final del día de hoy en el canal de YouTube de RIA Smart Health, y también la estaremos compartiendo a través de Cura de Salud y de José Miguel, me imagino. Eso es. Dos cosas solo, Sandra. Todas aquellas preguntas pueden dirigir a Curae Salud, ¿vale? Ahí hay un formulario, se pueden poner conmigo en contacto por redes sociales, como quieran los oyentes. Estamos aquí, lo estás diciendo, Sandra, para tratar de dinamizar toda esta cultura y todo este conocimiento. Y creemos que estrategias como esta sesión puede ser realmente muy gratificante a los profesionales porque les podemos mostrar avances, les podemos dialogar con ellos y al mismo tiempo ellos pues están adquiriendo unos conocimientos que creemos, Sandra y yo y todos nosotros que estamos aquí, que son imprescindibles ahora mismo. Así que no duden en ponerse en contacto conmigo y ha sido un placer, Sandra. Espero estar muy pronto otra vez con otro tema.
Seguro que sí, espero que estemos muy pronto físicamente juntos, ya sea en España o en este lado del mundo, en América Latina. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Adiós. Hasta luego.